Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar del tema que estáis viendo aquí en pantalla. ¿Podemos saber la fecha de la segunda venida de Jesús? Parte número 9. Esta es una serie de 8 vídeos que grabé hace ya 2 años y algo, pero quiero traer a colación una cita que me olvidé del Espíritu de Profecía y por eso hago esta parte número 9. No es mi intención seguir con este tema, ya quedó todo explicado y cerrado y compilado en las otras 8 partes, pero creo necesario hablar de esta cita. Cuando preparé a la serie hace ya 2 años, no me acordé de esa cita, la dejé en el tintero, y me acordé de ella porque aún, para sorpresa mía, varias personas aún la están citando para justificar que se puede fijar una fecha para la segunda venida de Jesús. Es una cita que uno la lee y a simple vista puede pensar una cosa, pero cuando uno va a buscar realmente la cita y lee todo el contexto, nada tiene que ver con lo que se está afirmando desde ciertos sectores y ciertas personas que afirman que se puede saber la fecha, el año concretamente, de la segunda venida de Jesús. Es una cita que la vamos a ver ahora, fijaros. Es esta, está en Eventos de los Últimos Días, en español, página 34.2, y dice así: no pertenecemos a ese grupo que define el tiempo exacto que transcurrirá antes de la segunda venida de Jesús con poder y gran gloria. Algunos han fijado una fecha y cuando ésta ha pasado, su espíritu presuntuoso no ha aceptado la reprensión, sino que han fijado otra y otra fecha, pero muchos fracasos sucesivos los han acuñado como falsos profetas. Eso, como vemos, está en Fundamentals of Christian Education, página 335, y en este libro en español. Ahora vamos a leer la versión en inglés y luego otra vez la traducción de todo el contexto de la cita, porque es un artículo de Elena White. Y fijaros, muchas personas, y como veremos es sorpresivo que se diga eso, utilizan esa cita para decir, veis, Elena White decía o dice que habrá un grupo que definirá el tiempo exacto, a la fecha exacta de la segunda venida de Jesús, y que ella y en su tiempo no pertenecían a este grupo, con lo cual queda claro que ellos nunca fijaron fecha porque no pertenecen a este grupo y sabían que había de aparecer un grupo al fin de los tiempos que sí que podría fijar la fecha de la segunda venida de Jesús, porque en aquel momento tocaría, y este momento es ahora. Esa es la interpretación que algunas personas hacen de eso y luego muchos otros repiten y repiten y repiten y bueno, de una forma que realmente es bastante sorpresiva. Porque fijaros, vosotros cuando leéis esta cita, ¿qué pensáis? ¿Os viene a la mente eso? Que, vale, no pertenecemos a este grupo, con lo cual quiere decir que Elena White sabía que habrá un grupo en el final del tiempo que sí que predicará la fecha de la segunda venida de Jesús, pero que ellos no eran de este grupo y por lo tanto, por eso hay tantas citas en donde dice que no se deben fijar fechas. ¿Vosotros entenderíais esto? Bueno, hay gente que lo hace, hay gente que no, y ahora vamos a ver realmente si es correcta esa interpretación o no. Fijaros. Vamos a ir pasando diapositiva por diapositiva y luego lo vamos a leer en español en traducción automática, pero vamos pasando. Y ahora ya vamos a leerla en español, vamos a leer el artículo en español. Fijaros, el capítulo es el capítulo 44 de Fundamentos de la Educación Cristiana, que se titula Rapidez en la preparación para el trabajo. Está traducido de forma espontánea, o sea que quizá habrá cosas que chirriarán, pero bueno, se entiende muy bien. Fijaros, dice Elena White: he estado muy perpleja por varias noches. Me preocupa por lo que soy incapaz, estoy preocupada por lo que soy incapaz de dormir bien. Las cosas están siendo presentadas a mi atención de tal manera que debo presentarlas ante vosotros. Los maestros de nuestras escuelas, en el sanatorio y el colegio de Battle Creek, deben estar siempre en guardia, no sea que sus planes y la dirección bajen y sacien la fe, o ayuden a bajar y saciar la fe de los estudiantes que han tenido sus corazones profundamente impresionados por el Espíritu Santo. Han oído la voz de Jesús diciendo: «Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña». Ellos sienten la necesidad de un curso apropiado de estudio para que puedan estar preparados para la mano de obra para el maestro, y se deben hacer todos los esfuerzos posibles para acelerar su avance, pero el objeto de su educación debe mantenerse constantemente a la vista. Demoras innecesarias no deben ser aconsejadas o permitidas.
Aquellas personas que se han involucrado para ayudar a sostener a los estudiantes durante su curso de estudio sufren una gran pérdida tanto en el tiempo y el dinero gastado imprudentemente. Estas personas han manifestado su seriedad y voluntad de ayudar, pero se desaniman al ver el tiempo estimado originalmente como sea necesario para que los estudiantes reciban un acondicionamiento para el trabajo prolongado, y todavía se anima a los estudiantes a tomar otro curso de estudio a sus expensas. Pasan los años y todavía no se presenta a los estudiantes la necesidad de más educación. Este proceso dibujado a largo de salida, añadiendo más tiempo, más ramas, es una de las trampas de Satanás para mantener a los trabajadores de nuevo bajo él. Por tanto, aquí vemos que hay un problema de tiempo. Muchos estudiantes son inspirados por el Espíritu, impresionados por el Espíritu para ir a trabajar ya en la obra misionera, y en las escuelas se les daba años y años de estudio y materias, y ahora toca tal rama, ahora vea por otra, y es una forma de no trabajar y que Satanás, como dice ella, los mantenga entrampados sin que realmente trabajen, sino que se vayan ampliando y ampliando conocimiento, pero nunca se pone en práctica. Fijaros, ¿qué más dice? Ahora ya vamos directamente a la cita en cuestión. Teniendo en cuenta ese contexto, dice: nosotros no somos de esa clase que definen el periodo exacto de tiempo que transcurrirá antes de la segunda venida de Jesús, con poder y gran gloria. Como vemos, aquí está haciendo una exhortación a que no se retrase la entrada a la obra de los estudiantes y se les haga estudiar como si el tiempo fuera eterno, como si no estuviéramos ya a los umbrales de la segunda venida de Jesús. Pero luego dice esto: no somos de esa clase o ese grupo, como está traducido en el libro Eventos de los Últimos Días, que definen la fecha o el periodo exacto de tiempo. En el inglés dice periodo exacto de tiempo, con lo cual es más acurada esta traducción, el periodo exacto de tiempo que transcurrirá antes de la venida de Jesús por segunda vez con poder y gran gloria. Ellos no son de los que hacen eso. Algunos han establecido un tiempo, y cuando éste ha pasado, su espíritu de soberbia no han aceptado reproche, pero se han fijado una y otra vez más tiempos. Pero muchos fracasos sucesivos los han declarado como falsos profetas. ¿Por qué? Porque dice creo que es Habacuc, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Con lo cual aquí vemos, ella dice que no son de este grupo que definen periodos exactos de tiempo antes de la segunda venida de Jesús, como se estaba haciendo ya en su tiempo también. No está queriendo decir que ellos no forman parte de eso porque habrá una clase o un grupo en el futuro que lo hará, ni mucho menos. Y luego que dice en azul: a pesar de que hay falsos profetas, también existen aquellos que están predicando la verdad, como se señala en las Escrituras. Aquí vemos, a pesar de que hay gente que son falsos profetas que fijan fechas o periodos exactos para la segunda venida de Jesús o cualquier otro evento, también hay gente que está predicando la verdad como la señala en las Escrituras. Por tanto, aquí ya vemos la verdad como es señalada en las Escrituras, y por supuesto como está señalada también en sus libros, no apuntan a que se debe fijar una fecha para la segunda venida de Jesús ni un periodo de tiempo hasta aquel momento preciso, sino que hacen otra cosa. Es la verdad predicada como señalan las Escrituras, es otra cosa. Fijaros en rojo: con profundo fervor, con fe sincera, impulsados por el Espíritu Santo, que están agitando las mentes y los corazones, mostrándolos que estamos viviendo cerca de la segunda venida de Cristo. Aquí vemos, la verdad según señalan las Escrituras es predicar que estamos viviendo cerca de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos las señales. La verdad, según señalan las Escrituras, es predicar el tema de la justificación por la fe, porque este es el mensaje que prepara al pueblo para ser trasladado al cielo. Es el pueblo que prepara la cosecha, mejor dicho, que hace madurar la cosecha para dar el fuerte pregón. Un mensaje que nada tiene que ver con fechas, sino que tiene que ver con la justicia de Dios, y este mensaje que hace que con el poder de Dios uno venza el pecado. Todo esto está explicado en la serie titulada así: Se puede saber la segunda fecha de la venida de Jesús. En las partes del 1 al 3 muestro todas las citas y un montón de literatura antigua adventista donde se muestra el por qué no se ha de fijar fecha, y se muestra que ellos en ningún momento quisieron fijar ninguna fecha para la segunda venida de Cristo. Es más, muestro documentos originales antiguos en donde explican los porqués. Y luego, a partir de la parte 4 a la 8, muestro cuál es el mensaje final que hace madurar la cosecha. Muestro
parte de, a líneas generales, en visión de pájaro, el tema de la justicia por la fe. Esto es lo que señalan las Escrituras. Esto es la verdad como se señala en las Escrituras. Mostrar que estamos yendo cerca de la segunda venida, no que tenemos 1000 años, 2000 años y años para ir haciendo nuestra vida aquí como si nada pasara, ¿no? Tenemos que predicar la cercanía de la segunda venida de Cristo, cómo se van cumpliendo las señales, cómo va avanzando el rollo profético, predicar el mensaje de la justicia de Cristo para realmente vencer al pecado y estar velando, como dijo Jesús en Marcos 13. Pero no fijar fechas, porque fijaros, pero el día y la hora de su aparición son más allá del alcance del hombre, porque de aquel día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y esto es interesante porque ya lo muestro en la parte número 1 y 2. Esta frase, igual que está en Mateo 24:36, no quiere decir que del día y la hora nadie sabe y nunca nadie sabrá nada y estaremos viviendo y de repente aparecerá Jesús. No, para nada. Eso es lo que se creía mucha gente y hoy en día muchos cristianos creen que será así, pero no. Eso, la tradición correcta es: de aquel día y de aquella hora nadie dará a conocer sino el Padre que está en los cielos. Y eso, como vimos en la parte número 2, sucede en las plagas. Cuando está a punto de llegar la séptima plaga, que es ya la segunda venida de Jesús, el Padre pronuncia la fecha, el momento en el que vendrá Cristo. Es un mensaje de esperanza para los 144.000 que en aquel momento estarán vivos sufriendo la angustia de Jacob. Y esa es la correcta interpretación, porque hoy en día estamos igual. Hay mucha gente que se basa en ese deseo para decir que no se puede saber nada y que no, ya no hace falta hablar de la segunda venida de Jesús, ya será cuando sea. Pero luego están los que actualmente están fijando fechas, que descubrieron esta traducción correcta, que es: de aquel día, aquella hora, nadie da a conocer sino el Padre, para hacer una interpretación privada usando citas de Elena White totalmente distorsionadas para decir: veis, aquí dice que del día a la hora nadie lo dará a conocer sino el Padre, con lo cual el Padre nos ha revelado ahora la fecha de la segunda venida de Jesús y estamos haciendo lo correcto, predicándola, y este es el mensaje del cuarto ángel. Eso es otro error, están los dos extremos y me parece realmente sorpresivo que tanta gente que acepta eso no estudie por sí misma y se dé cuenta de que es una mala interpretación. Y eso lo muestro en la parte número 1 y 2. Efectivamente, el Padre dará a conocer el momento de la segunda venida de Jesús, pero será durante las plagas. Eso no es ni mucho menos habilitado para que alguien esté predicando una fecha antes de que estemos en el tiempo de las plagas y antes incluso del fuerte pregón, como está sucediendo ahora. Esta cita que estamos analizando ahora, vemos que es muy clara. ¿Cómo se puede llegar a la conclusión de que está diciendo que ellos no pertenecen a una clase que vendrá en el futuro, a un grupo que vendrá en el futuro que sí, que definirá el periodo exacto de tiempo que transcurre hasta la segunda venida de Jesús, que fija la fecha para la segunda venida de Jesús, el año? ¿Cómo puede ser que se le haga esta interpretación? Bueno, pues porque Satanás también hace su labor en las mentes. Pero lo sorpresivo es que alguien obviamente puede leer esta cita y equivocarse, interpretarla mal, pero lo sorpresivo es que haya tanta gente que esté repitiendo lo mismo, como loros, como robots, cuando lo que hay que hacer es ir a estudiar por uno mismo y darse cuenta del error y ayudar a los otros a salir de esta falsa interpretación, igual que de la falsa interpretación que ya he comentado de aquel día y hora nadie sabe sino que el Padre lo dará a conocer, y a usar esto para decir que a ellos el Padre les ha revelado la fecha. Es un gran error y por eso he hecho esta serie. Las partes del 1 al 3, os voy a dejar toda la lista de producción al final de este vídeo, hablan de esto, de la verdadera interpretación de Mateo 24:36 y mostrando los documentos originales adventistas de lo que creían ellos, sin torcimientos, sin distorsiones, como se está haciendo hoy en día. Y luego de la parte de la 4 a la 8 se habla del mensaje real que hace madurar la cosecha, del mensaje del fuerte pregón y de qué es lo que falta, qué es lo que ha de suceder para que la venida de Jesús tenga lugar. Todo ordenado, todo claro, sin distorsiones, sin malas interpretaciones envueltas, y os animo a ver esta serie, os animo a compartirla sobre todo con gente que ha caído en el engaño de predicar una fecha para la venida de Jesús, sea cual sea, porque hay varias fechas que están circulando en este momento, pero sobre todo una tiene cierta relevancia, ciertos seguidores, y bueno, hay que mostrarles que están equivocados y si quieren cambiar bien, y si no también, pero la información está ahí. No hace falta permanecer en el error o fanatizarse en un error por no querer estudiar por uno mismo. Perdonad, ha habido un error, he tocado un comando que no era y bueno,
se ha grabado mal, con lo cual vamos a grabar esta parte final, quedan pocas diapositivas para que quede todo bien. Nos habíamos quedado aquí, sigamos adelante y vemos que nos sigue diciendo la cita: pero hay un día en el que Dios ha designado para el cierre de la historia de este mundo. Este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esto es lo que nos dice Mateo 24:14. Por lo cual, claro que hay un día en el que Dios ha designado para el cierre de la historia, pero no es una fecha predeterminada con antelación sin que nada se pueda hacer, sino que es cuando el Evangelio se predica a todo el mundo. Cuando se predica el fuerte pregón, se hace la gracia. Debido a que todo el mundo ha tomado una decisión en pro o en contra de Dios, empiezan las plagas y en la séptima viene Cristo. Eso es. Sigue diciendo, la profecía se está cumpliendo rápidamente. Por tanto, mucho más hay que hablar sobre estos temas tremendamente importantes. El día está cerca cuando el destino de cada alma se fijará para siempre. Este día del Señor se apresura a buen ritmo, los falsos vigilantes están elevando el grito, todo está bien, pero el día de Dios se está acercando rápidamente. Y luego nos cita 1 de Tesalonicenses 5 también. Pues aquí lo vemos, como he dicho antes. Ellos no forman parte de ningún grupo que había en aquel entonces, ni de ninguna manera, en los cuales se fijaba una fecha para la venida de Cristo o el periodo exacto hasta que venga, hasta el momento de la segunda venida de Cristo, y tampoco son los que dicen que todo está bien y que no hay que hablar de la segunda venida de Jesús, sino que nos exhorta, y eso es lo que debemos hacer nosotros, a ir a ver cómo está el rollo profético. Y vemos que la profecía se está cumpliendo rápidamente, las señales están por todas partes y los eventos proféticos también están apareciendo cada vez más en su debido orden. En concreto, los versículos finales de Daniel 11 y también todas las señales que se encuentran en Mateo 24. Y ahora seguiremos adelante y seguiremos leyendo. Cuando ya es demasiado tarde para prevenir el mal, se descubre que alguna puerta o ventana no estaba asegurada. También vosotros estad preparados, porque a la hora, tal como lo penséis, el Hijo del Hombre ha de venir. La gente ahora está sentándose a descansar, creyéndose seguros bajo las iglesias populares, pero dejad que todos tengan cuidado, ya que no sea que haya un lugar o una parte de nuestra alma que quede abierta para el enemigo para ganar entrada. Luego, ¿qué sucede? Pues que para ellos el Señor vendrá sorpresivamente. Y fijaros que dice al final, la advertencia temerosa de la profecía se dirige a cada alma, que nadie se sienta seguro desde el peligro de ser sorprendido, que la interpretación de la profecía por parte de nadie robe la convicción del conocimiento de los acontecimientos que muestran que este gran evento está cercano, con lo cual nada de paz y seguridad, nada de que todo está bien, o como pasaba, que de eso va el artículo, como hemos visto, lo que pasaba en Battle Creek. Tranquilos, estudiantes, estudiad, y algún día ya entráis en la obra. No, el tiempo está cercano, hay que entrar en la obra, no hay que dilatar el momento de entrar en la obra, ¿verdad? Pues que nadie, con sus interpretaciones de paz y seguridad, nos robe la idea de que el segunda venida de Cristo está cercana, pero que nadie tampoco, queriendo fijar fechas y periodos de tiempo chatos para la segunda venida de Jesús, nos robe la verdad escrita en las Escrituras, que es lo que ya hemos visto antes. Y sigamos leyendo, porque ahora, como hemos terminado eso, me gustaría leer una cita que va destinada a todas las personas que están repitiendo ideas de otros sin analizarlas, sin estudiarlas a fondo, como es el caso de esta cita. No es comprensible que tantas personas citen esto para decir que Ellen White se refería a que en su tiempo no se debía predicar una fecha, no formaban parte de estos grupos, pero que en el futuro sí, y que la razón de que no lo decían es que en el futuro aparecería un grupo que en su momento sí podría estar habilitado para predicar una fecha. No es comprensible que tanta gente haya caído en este error de interpretación tan grave y lo repita. Por eso va esta cita que vamos a leer. The Review and Herald, 6 de abril de 1886. Dice: muchos profesan ser maestros de la palabra, pero tristemente ellos mismos descuidan escudriñar las Escrituras. Y eso pasa, muchos no, yo he estudiado el tema, yo te puedo predicar de esto, pero no han estudiado nada por ellos mismos. Están conformes de usar argumentos que otros han encontrado trabajando diligentemente, pero no están dispuestos a esforzar su mente estudiándolos por sí mismos.
Y es así, repiten argumentos, usan argumentos de otros, pero no los estudian por sí mismos. Los que abren la palabra de Dios no se deben conformar con usar los pensamientos de otros hombres, sino cavar en busca de la verdad, como con busca un tesoro escondido. Nadie es conciencia de nadie. Nadie se debe conformar con usar estudios o pensamientos que dicen otros, porque han estudiado y luego repetirlos. Hay que buscar por uno mismo con espíritu crítico, buscar qué tiene Dios para nosotros, cavar en la palabra de Dios y también en los escritos del espíritu de profecía. Aunque es perfectamente correcto compilar ideas de otras mentes, no deben sentirse satisfechos en tomarlas y repetirlas como loros. Y ese es el caso con esta cita y muchas otras en referencia a la temática de la fecha de la venida de Cristo. Muchos repiten y repiten como loros, como robots, cosas que les han dicho otros, pero no han estudiado por ellos mismos. Y ahí esa es la única forma por la cual se entiende que tantos estén repitiendo errores, como es el caso de esta cita, repetir esta falsa interpretación que cuando uno lee por uno mismo la cita, ve el contexto y la analiza, ya ve que no se refiere a nada de lo que se está diciendo desde algunos sectores. Por tanto, estudiemos por nosotros mismos, no seamos loros, no repitamos, tengamos espíritu crítico, demos una oportunidad al Señor para que nos muestre la verdad. Hagan suyas estas ideas, sigue diciendo la cita. Hermanos, formen los argumentos ustedes mismos de su propio estudio e investigación. No pidan prestada las composiciones del cerebro y la pluma de otros hombres para recitarlas como una lección, sino usen hasta lo sumo los talentos y el poder del cerebro que Dios les ha dado. Y es así, usemos nuestro cerebro, Dios nos lo ha dado por algo. Pidamos a Dios guía, pidamos a Dios luz, pero no nos limitemos a repetir sin analizar nada, dando por bueno todo lo que nos llega, porque esa es la manera de arrancar nuestro cerebro, darlo a otro y que piense por nosotros mismos. Y aunque el otro nos diga solo verdades y no haya ninguna mentira, eso no nos edifica, porque por nosotros mismos no las sabremos explicar. Solo podemos explicar las verdades o lo que aprendemos de la Biblia si hacemos un estudio propio, si investigamos por nosotros mismos. Es la forma que se nos graban los textos y las citas en la mente y lo podemos explicar a los demás, porque si nos basamos solo en palabras de otros, veremos que fallamos cuando llega el momento de predicar la verdad o compartir la verdad con otros. Y si solo aceptamos palabras de otros porque nos caen bien o confiamos en ellos y no analizamos nada, no comprobamos nada, puede pasar como en este caso de esta cita, que se vaya repitiendo un error y encima nos raifiquemos en un error y no queramos cambiar cuando es un error tan evidente que no debemos estar en eso, no debemos ser engañados. Con lo cual, hasta aquí el tema de hoy. Es mi deseo que todas las personas que vean ese tema lo puedan compartir con los demás, sobre todo con personas que están en esos errores, con personas que están repitiendo esta cita de forma equivocada, la interpretación de esta cita de forma equivocada o muchas otras como la del día y la hora nadie sabe, etc. No caigamos en engaños, la verdad está ahí. Dios nos ha dado un cerebro para poder estudiar por nosotros mismos y ojalá esta verdad llegue a los que están en el error. Y si les llega y no quieren ver o no quieren cambiar o quieren seguir fanatizados en un error, pues ya es cosa suya, ¿no? Pero la verdad está ahí y debemos conocerla porque no tenemos excusa para estar en errores. Que Dios os bendiga. Hasta pronto.